Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. El episodio de hoy está dedicado a las orcas. Sí, los mismos mamíferos marinos que se volvieron tendencia luego de que una de ellas, nombrada Gladys, enseñara a sus compañeras a interactuar con botes que navegaban por el estrecho de Gibraltar. Durante los próximos minutos analizaremos si dicho comportamiento constituye un ataque, como lo catalogaron numerosos medios de comunicación, y derribaremos algunos de los mitos sobre las orcas. También indagaremos en los principales factores que amenazan a esta especie y por qué es tan importante conservarla. Para ello hemos invitado a la mexicana Vanessa Prigolini, quien con el objetivo de estudiar a un grupo de orcas viaja cada verano hasta Canadá. Vanessa es psicóloga y educadora marina. Acompáñenme a conversar con ella luego de un recorrido por las noticias climáticas del planeta. El 1% más rico de la población emitió en 2019 la misma cantidad de gases de efecto invernadero que las 2/3 partes más pobres de la humanidad. Esta brecha fue dada a conocer en un informe de Oxfam Internacional el pasado 20 de noviembre como preámbulo de la 28ª Cumbre del Clima, o COP28, con sede en Dubái. El documento se titula Igualdad Climática, un planeta para el 99%. Fue realizado en colaboración con el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y muestra cómo el consumo desmedido de un puñado de personas y su apoyo a los combustibles fósiles son responsables directos del calentamiento planetario. También puntualiza que las emisiones de la población más rica causan en los países más pobres un exceso de 1.3 millones de muertes por calor y multiplican 7 veces los decesos por inundaciones. Con estos datos, Oxfam ha hecho un llamado a las naciones para que quienes más contaminan paguen por tales daños. Según datos de Copernicus Climate Change Service, por primera vez en la historia, el 17 y 18 de noviembre de 2023, el calentamiento de la Tierra superó los 2 grados Celsius respecto a la temperatura preindustrial, cuando la especie humana aún no quemaba combustibles fósiles de manera masiva. Ese umbral fue establecido con fundamentos científicos como el límite para evitar daños imprevisibles, incuantificables y definitivos a la vida y el medio ambiente global. Haberlo sobrepasado brevemente es una advertencia de que el exceso de calor comprometerá nuestra existencia. La estimación debe corroborarse, pero se suma a una serie de nuevos récords. Julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 fueron los más calientes jamás registrados. El hielo antártico marcó su cobertura más baja y en los 7 continentes ocurrieron eventos extremos asociados con las temperaturas crecientes. Portugal hizo historia en la producción de energía renovable. De acuerdo con Euronews, durante 149 horas consecutivas, del 31 de octubre al 6 de noviembre, la electricidad limpia que generó el país excedió las demandas de energía en los hogares y la industria. Este hito no significa que las plantas eléctricas a base de combustibles fósiles hayan estado apagadas por completo, pero lo que sí logró Portugal fue prescindir del gas natural durante 131 horas seguidas. Con ello demostró que un futuro cero emisiones es posible. A lo largo de 2023, el país ha abastecido más de la mitad de sus necesidades energéticas con fuentes renovables. La energía eólica representa el 24% de esa cifra, la energía hidroeléctrica aporta el 18%, la energía solar corresponde al 8% y la biomasa cubre otro 6%. El resto se satisface con energía fósil e importada. Una antigua leyenda inuit cuenta que hace mucho tiempo una manada de lobos quedó flotando a la deriva del mar sobre un trozo de hielo. Para no morir, aullaron y pidieron ayuda a los dioses, quienes los convirtieron en orcas. Este es solo uno de los mitos en torno al mamífero marino que, según la creencia popular, aprendió a cazar focas y no a dañar a los humanos.
Las orcas son los depredadores tope del ambiente marino. Salvo por los seres humanos, ningún otro animal se atreve a molestarlas. Vanessa Prigolini nos cuenta más sobre ellas. Estamos hablando del depredador tope del océano, que puede cazar tiburones blancos, puede cazar ballenas mucho más grandes que ellas. Han cazado ballenas azules, ¿no? El animal más grande del planeta. Es un mamífero marino que puedes encontrar en cualquier parte, en cualquier mar. Se cree que se encuentra en las aguas frías, nada más, pero no, lo puedes encontrar en aguas tropicales también, en el Caribe, en diferentes partes. Entonces es un mamífero marino que está por todas partes, ¿no? En el mundo. El consenso entre los biólogos es que todas las orcas del mundo constituyen una sola especie, aunque con ciertas distinciones. La cosa aquí es que cuando hablamos de orca, lo que siempre le digo a la gente con la que trabajo, ¿no? En los barcos, o que les doy parte de educación de orcas, es cuando hablamos de orcas hay una especie hasta ahora, que hay científicos que dicen que por ahí hay otras especies, ¿no? Hasta el día de hoy no está como 100% entender que así como hay una especie de humanos, hay diferentes nacionalidades y todos tenemos diferente lenguaje, diferentes tradiciones, diferente dieta, diferente cultura, somos diferentes hasta rasgos, ¿no? O sea, físicos diferentes. Es exactamente lo mismo con las orcas. Entonces, también hablar de orcas en general es complicado, dependiendo del ecotipo. Pueden medir entre 5 metros y medio, hay algunas de hasta 8 metros y cacho. Aquí se registró hace algunos años una de 8.2 metros, que para las orcas de aquí es bastante grande. A esa diversidad de orcas se le conoce como ecotipos y consiste en variaciones no solo de tamaño, sino también genéticas, alimenticias, de ubicación geográfica y de conducta, entre otras. Tienen estos parches oculares blancos, parches blancos, a la altura, por donde están los ojos, que la gente a veces piensa que son los ojos, no son los ojos, son parches, ¿no? Oculares blancos. Esta coloración, esta pigmentación blanca y negra, pues es de estas cosas de la naturaleza que ayuda a los depredadores, las ayuda a ellas, ¿no? Porque si las vieran de arriba hacia abajo en el mar, ¿no? Alguna de las presas, sería ver como oscuro, se camuflajea, ¿no? Con el mar. Y al revés, si la presa está abajo, si las ven hacia arriba como abajo son blancas con negro, pues con los rayos del sol también se camuflajea, ¿no? Una de las características más destacadas de esta especie es su compleja estructura social. Una estructura familiar muy, muy fuerte, muy unida. Es un matriarcado. La hembra más grande de la familia va a ser la líder y les va a enseñar absolutamente todo lo que saben, dónde encontrar la comida, las técnicas de cacería, su lenguaje, sus tradiciones, todo. Y como yo decía hace rato, depende mucho del ecotipo de orca. Las orcas residentes con las que yo trabajo aquí a veces son tan dependientes los machos de las hembras, que a veces cuando se muere, de las mamás, perdón, que cuando se muere la mamá, sí se han registrado algunos casos que un par de semanas después se muere el macho también. Entonces tienen una estructura familiar muy, muy fuerte, muy unida, y a mí lo que me parece más importante y fascinante de las orcas es que tienen una parte en el cerebro que está más desarrollada en nosotros, en ellas, que nosotros. Algo evolucionó en ellas en la parte de cómo procesan las emociones, en la parte de comunicación, de empatía, que no evolucionó en nosotros, y creo que todas nuestras acciones lo demuestran claramente. Muchas personas se refieren a las orcas como ballenas asesinas, pero este nombre proviene de una mala traducción. Al parecer es una mala traducción y es un tema que para mí es sensible y reciente, porque justo ahora estoy en Canadá, en donde trabajo en los veranos con orcas, y bueno, la gente de Estados Unidos y de Canadá principalmente, los países que hablan inglés, pero principalmente Estados Unidos y Canadá, son quienes las llaman killer whales, ¿no? Y al parecer viene de una mala traducción del español, que la solían llamar, sobre todo pescadores españoles, la solían llamar asesinas de ballenas, killer whales, y que de alguna forma la palabra off se perdió en la traducción, terminando siendo
Killer Whale en lugar de Killer of Whales. El problema es que todos los papeles científicos, los research papers que salen con Killer Whale e incluso hay un debate, ¿no? Ahora yo estoy por sacar el año que entra un research paper, un papel de investigación, y bueno, el científico con el que lo estoy haciendo es de aquí de Canadá, y sí tenemos un debate que yo le digo es que yo no quiero poner Killer Whale en el papel, ¿no? Es orca. El término es erróneo por más de una razón, como describe Vanessa Prigolini. Killer Whale, que también se usa en español a veces, ballena asesina, no es ballena ni es asesina, es un delfín, de hecho es el más grande de los delfines, ¿no? El animal más grande del planeta. Si ellas quisieran, ya nos hubieran destruido, por así decirlo, pero no, cuando las capturan, ¿no? En estas aguas en las que yo trabajo aquí en Canadá hubieron muchas capturas para los acuarios. Y cuando tú hablas con las personas, ¿no? Que vivieron eso hace muchas décadas, cuando las capturaban, lejos de irse, ¿qué hace? ¿Cuál es el instinto quizás animal o de supervivencia? Huyes, ¿no? Aquí no, las orcas se quedan juntas, tienen esta parte de cohesión social que si capturan a un miembro de la familia se quedan todas ahí tratando de ayudar a ese miembro, ¿no? Entonces, y con buzos y gente en el agua capturándolas, pues no mataban a los humanos, ¿no? Insisto, en cautiverio no han matado a todos los humanos, han matado unos que otros, y podemos hablar si quieres después de eso. En 1860 el zoólogo austriaco las designó como Orcinus orca, un apelativo que refuerza el estigma hacia estos animales, ya que en latín significa demonio del inframundo. Y bueno, desgraciadamente la historia de los humanos con las orcas no es la más favorable. Siempre digo que junto con los tiburones, las orcas son los animales que han sido peor tratados, los animales marinos peor tratados por los humanos, así que la historia entre orcas y humanos no ha sido fácil, los han matado, las han capturado para ponerlas en acuarios, ¿no? Las han explotado, se les tenía mucho miedo porque las veían cazando tiburones o ballenas, así que se les ha dado una mala reputación, pero bueno, finalmente si algo hemos aprendido del cautiverio es que son criaturas sumamente gentiles que podrían matar a todos los humanos que las han puesto en cautiverio y no lo han hecho. Un estudio de 2021 sugiere que la pérdida de hielo ártico a consecuencia del cambio climático ha provocado una afluencia de orcas capaz de alterar las redes alimentarias y el ecosistema. Las orcas enfrentan actualmente diversas amenazas y según el ecotipo al que pertenezcan, su nivel de riesgo es distinto. Por allá, la población con la que yo estoy aquí, bueno, los dos ecotipos son residentes y transeúntes, que comen dos cosas totalmente diferentes. Las transeúntes comen mamíferos marinos y las residentes comen salmón. El salmón que comen, de los 5 tipos de salmón que hay, el salmón rey o salmón chinook, que es el más grande y que es su fuente principal de alimento, 90% de lo que comen es eso, está en peligro de extinción. Entonces, las orcas residentes del sur de aquí están en peligro de extinción. Las orcas residentes del norte, donde hay un poco más de abundancia y se van hasta Alaska, ellas están vulnerables. Entonces depende de la población, del ecotipo de orca para ver su estado de conservación. Uno de sus grandes verdugos es la sobrepesca de salmón, pues representa el alimento más importante para algunas poblaciones. Otro peligro en el que casi no se repara son las represas. No, o sea, el salmón nace en los ríos, vive en el mar y después regresa a los ríos, generalmente a los ríos en donde nació, a reproducirse, a desovar y a morir. La mayor parte de las veces muere. Es una criatura fascinante, la verdad, el salmón, porque ves su transformación, ¿no? De agua salada a agua dulce, y les cuesta mucho trabajo cómo van brincando río arriba. Entonces imagínate todo este proceso y una presa, ¿no? O sea, cerrado el paso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las presas son terribles porque están, pues sí, en contra del flujo natural del salmón. La acuacultura o producción de salmón de granja también está poniendo en apuros a las orcas. Veamos por qué. Es terrible, eso es terrible y la mayoría de la gente me dice, oye, pero es mejor sí como esto. No, y les voy a explicar por qué. Porque el salmón de granja es salmón del Atlántico. Aquí estamos en el Pacífico.
aguas del Pacífico y traen el salmón del Atlántico, que es una especie introducida, y las granjas están dentro del mar, ¿no? Son estos como pues, corrales marinos donde ponen ahí un montón de salmón del Atlántico. ¿Por qué el del Atlántico? Porque es el que crece más rápido. Un nuevo desafío ha venido sumándose recientemente a los anteriores. Se trata de la contaminación por sustancias que persisten en el mar. Que son pesticidas, todas estas cosas que se terminan yendo al mar, que las orcas, al ser depredadores tope del océano, acumulan un montón de toxinas en su cuerpo, así que eso es de los principales riesgos también. Mucho tráfico marítimo alrededor de ellas, las afecta bastante por la forma en la que ellas encuentran a sus presas, cómo se comunican a través de la ecolocalización. Esa es una forma también, ¿no? O sea, turismo sin regulación es explotación. Entonces, si estás en un lugar en donde hay, no sé, más de 3, 4 embarcaciones, ¿no? Con una familia de orcas, pues, o sea, eso afecta también. Entonces, yo creo que esas son las principales acciones. El fenómeno que se viralizó en redes sociales sobre un grupo de orcas que golpeaban embarcaciones en el estrecho de Gibraltar podría ser un resultado de esa invasión humana a su ecosistema. Si hay diferentes modas en las orcas, cosas que no podemos entender, hay que partir del hecho de lo que les decía, no tenemos el mismo cerebro que ellas, algo evolucionó en ellas y no en nosotros, entonces ni siquiera podemos procesar todo esto de la misma forma. Incluso hay una parte en su cerebro que se redujo, que está en la parte del sistema paralímbico, que es el que procesa las emociones. Entonces, esta parte de las orcas, rompiendo lo del timón, la quilla de los veleros, sí es muy probable que sea un comportamiento de curiosidad, que lo encuentren entretenido, que tal vez sientan rico, que esté divertido, ¿no? Y pues sí se está enseñando, ¿no? O sea, claramente se está enseñando. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si ellas quisieran destruir el velero, hundirlo, matar a la gente del velero, ya lo hubieran hecho. De acuerdo con Vanessa Prigolini, el comportamiento de Gladys y sus compañeras posiblemente obedece a la siguiente explicación. Las orcas son animales curiosos, las orcas tienen modas, las orcas tienen esta forma de transmitir el aprendizaje de forma vertical y horizontal, o sea, de los grandes a los pequeños y entre los de la misma edad, ¿no? O sea, y los juveniles son muy curiosos y sí está demostrado que han tenido modas, ¿no? Por ejemplo, aquí las que comen salmón de repente mataban salmones, pero no se los comían y se los ponían como un sombrero, ¿no? Y los balanceaban ahí. Fue una moda que duró un rato y ya. Es responsabilidad de los seres humanos reducir el riesgo de este tipo de encuentros y existen herramientas para hacerlo. ¿Por qué la gente sigue veleando por placer en la temporada de orcas, ¿no? Sabiendo que está pasando esto, ¿no? O sea, entiendo la gente que trabaja de eso, pero muchos de estos son de placer. Número 2, están haciendo regatas justo en la temporada cuando están las orcas allá, ¿no? O sea, ¿por qué están haciendo estas regatas sabiendo que está sucediendo esto? Asimismo, hay un deber que recae en los medios y el hecho de ignorarlo solo traerá peores consecuencias a las orcas. El papel de los medios de comunicación ha sido terrible. Orca Gladys Blanca traumatizada, buscando venganza, enseñándole al resto de su familia, ¿no? A destruir, Entonces todo eso genera terror de una especie de la que varios hemos tratado desde hace muchos años de quitar, como tú dices, este estigma. Y recientemente salió, hace unas dos semanas más o menos, y con gusto te lo comparto, Iván, un documento de científicos especializados en orcas alrededor del mundo, justamente diciendo también esto, ¿no? Que es curiosidad, que no hay esta intención de ataque, ese es un pensamiento humano. Entonces, hubo ya hace 3 semanas o algo así, porque ya somos varios los que estamos tratando de decirle a la gente, deja de promover eso de que son venganzas y de que están atacando, porque la palabra ataque es muy fuerte, ¿no? Y trae una connotación muy negativa, ¿no? Y hace 3 semanas o 4 más o menos, ya hubo un ataque de humanos, eso sí fue un ataque que les empezaron a disparar a las orcas, veleando. Eso, les tiran gasolina, les echan petardos, ¿no? Entonces, prescindir de las orcas no es una opción. Muestra de ello es la historia que nos cuenta Vanessa Prigolini y que comenzó con un conflicto de los humanos hacia las focas y lobos marinos de Canadá.
hay esta historia, ¿no? Desde hace mucho tiempo en donde los pescadores ven a las focas y a los lobos marinos como competencia, ¿no? O que luego les roban el pescado, ¿no? Etcétera. Comen salmón. Y bueno, lo que les quiero decir con todo esto es, en algún momento se redujo esa población de focas y de lobos marinos. Las orcas transeúntes que comen mamíferos marinos empezaron a comer nutrias marinas. A partir de entonces, la población de nutrias marinas comenzó a diezmar y eso provocó una reacción de daños en cadena que más nos vale prevenir en el futuro. Las nutrias marinas comen erizos del mar. Los erizos del mar prácticamente no tienen casi depredadores, ¿no? Entonces las nutrias comen erizos. Los erizos comen kelp, un tipo de alga que es súper importante aquí, que también ayuda a producir oxígeno. Una alga súper importante. Entonces, pues al no haber... al no tener el depredador tope su fuente principal, ¿no? O sea, empieza a haber todo un desbalance en el ecosistema, ¿no? Ya no hay tantas nutrias que se puedan comer al erizo del mar. El erizo del mar se come el kelp, ¿no? Entonces, bueno, es este efecto, ¿no? Que si quitamos al depredador tope, que es el que está regulando las poblaciones, que a su vez, ¿no? O sea, regulan otras poblaciones, es un desastre, ¿no? En el ecosistema. Y aquí hay una situación en la que me da risa lo absurdo, ¿no? De que a veces los gobiernos, con tal de no perder, pues realmente el dinero, ¿no? Que les dan ciertas acciones que dañan al planeta, pues se inventan otras cosas, ¿no? Entonces aquí, una de las ideas que tenían para salvar a las orcas que están en peligro de extinción por la falta de salmón fue volver con esta idea de vamos a hacer una matanza, vamos a reducir la población de focas y de lobos marinos porque se están comiendo el salmón de las orcas. O sea, en lugar de cerrar las granjas de mar, en lugar de terminar con la sobrepesca o de tirar algunas presas, ¿no? en los ríos. Ya por último, de este tema, hice un documental hace 2 años que se llama Contrastes, que dura solamente 14 minutos y justo habla del contraste de la vida de diferentes tipos de delfines, orcas, belugas, en libertad, en cautiverio. Está narrado por la actriz Aislinn Derbez y es un documental bellísimo en el que todos los que participamos lo hicimos simplemente por amor a estos animales, fue sin fines de lucro, está en YouTube. Entonces yo les pido por favor que lo vean, se llama Contrastes, si ustedes ponen Contrastes el documental, les va a salir y por favor compártanlo porque yo creo fielmente que la educación es clave para ayudar a estos animales. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Se despide de ustedes Iván Carrillo, muchas gracias por habernos acompañado.